Desde la parroquia de la Niña María, en el sector de La Rambla, en la ciudad de Manizales, Colombia, esta es la poderosa Palabra de Dios, el mensaje del Evangelio de la Santa Misa de cada día, con el Padre Luis Guillermo García. Escucha, medita y comparte la poderosa Palabra de Dios. Bendecido domingo para todos. Que hoy el Señor los acompañe, los cuide y los proteja, y que la semana que comenzamos vaya cargada de toda la bendición que el Señor tiene reservada para cada uno de nosotros. Así le pedimos también su Santo Espíritu para seguir descubriendo en el Evangelio propuesto para la Santa Misa qué es lo que Él quiere de nosotros. Meditamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. De pronto se levantó un maestro de la ley y le dijo, buscando ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El maestro de la ley le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: has respondido correctamente, hazlo de esa manera y vivirás. Pero aquel, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos maleantes que, después de despojarlo, lo golpearon sin piedad y lo dejaron casi muerto. Un sacerdote bajaba casualmente por aquel camino y, al verlo, se desvió y pasó de largo. También un levita que pasó por aquel lugar, al verlo, se desvió y siguió de largo. De pronto llegó un extranjero, un samaritano, iba de viaje, y al llegar junto a él sintió compasión. Se acercó, le vendó las heridas después de habérselas limpiado con aceite y vino, lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó unas monedas y se las dio al encargado del hospedaje, diciéndole: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré al regreso. ¿Quién de los tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? El otro le contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este domingo se nos propone en el Evangelio para la Santa Misa Dominical el encuentro de Jesús con un experto en la ley, es decir, un maestro de la ley, experto en lo que nosotros llamaríamos hoy el Antiguo Testamento, y quiere entrar en confrontación con Jesús en una discusión, llamémosla así, bíblica, si la queremos llamar de esa manera, con una pregunta muy concreta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Vaya pregunta que aquel personaje le hace al Señor Jesús, bendita pregunta, porque en la respuesta del Señor hay para nosotros un mensaje claro y concreto para todo tiempo, para este momento histórico. La pregunta fundamental, la pregunta que nosotros en nuestro camino de fe todos los días debemos hacernos en oración, hacernos no solamente, sino hacérsela al Señor. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entran primero en un diálogo respecto a los mandamientos, qué está escrito en la ley. A eso lo quería llevar el maestro de la ley. Pero nosotros en este momentico simplemente fijémonos cómo el Señor termina respondiendo con una parábola, con un cuento edificante. Hay unos personajes, hay toda una historia que se desarrolla para al final decirle: responde tú mismo. ¿Quién de los personajes de la parábola actuó como prójimo de aquel que estaba necesitado?
pues entonces ve tú y haz lo mismo. Nosotros estamos llamados, queridos hermanos y hermanas, a sentir compasión del necesitado, pero eso es en serio, que no se nos quede en una frase muy hermosa en nuestra reflexión. Sí, es que prójimo es todo el que necesita de mí. El Señor en la parábola del buen samaritano, en el capítulo 10 del Evangelio según San Lucas, pone un escenario muy concreto. Hay un hombre tirado a orillas del camino. Lo golpearon, lo hirieron, lo despojaron de su ropa, le atracaron absolutamente todo y lo dejaron ahí medio muerto. Y pasa un sacerdote, pasa un levita, pasa gente que en aquel tiempo, digámoslo así, por oficio tendría que ayudarlo, pero no lo ayudaron. Pero de pronto pasa un extranjero. No eran amigos, no eran connacionales, no tenía, digamos, en aquel tiempo y en el contexto histórico una obligación directa con él, pero se baja de su caballo y tiene una serie de gestos de compasión. Lo cubre con su vestidura, le limpia sus heridas, le venda sus heridas, lo sube en su cabalgadura, lo lleva hasta un hospedaje, le paga el hospedaje, deja plata de más para los días que tenga que quedarse allí y después voy a pasar a preguntarte si gastaste algo más para dártelo, es decir, se apersonó de aquel que estaba necesitado. ¿Quién, dice el Señor Jesús, quién crees que actuó como prójimo? El que tuvo compasión de él. Compasión es eso. Compasión no es qué pesar. Cuando nosotros terminemos esta vida terrena, no nos van a preguntar al otro lado cuántas veces tuve pesar de mi hermano. Sí, es que yo vi a una persona necesitada y dije, ay, qué pesar. Eso no nos va a dar puntos para el cielo. Sentí pesar, pero ¿qué más hice? En la práctica, de pronto no le pude ayudar absolutamente en todo, pero ¿qué recurso moví para ayudarle a esa persona que necesitaba de mí? No solamente cosas materiales. El que está triste y yo puedo ir a darle una palabra de aliento. El que necesita un consejo en un momento determinado y yo voy a darle ese consejo. El que tiene una situación familiar, un enfermo, se le acaba de morir un familiar, en fin, y yo puedo ir a apoyarlo de alguna manera, pero también en las cosas materiales, que yo puedo desde mi realidad ayudarle al otro. ¿Quién es el prójimo? El que actúa con el otro con amor. Todos nosotros hemos tenido ese buen samaritano que a nosotros nos ha ayudado en un momento determinado. Hoy también orar por nuestros buenos samaritanos, por los que nos han ayudado a nosotros, pero también cuando veamos a alguien necesitado concretamente, pensar que el Señor hoy nos dice, ve tú y haz lo que puedas hacer por esa persona. Amado Señor, en este domingo te alabamos y te bendecimos, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Ayúdanos también a ser verdaderos samaritanos con quien nos necesita. Para esta semana derrama tu gracia y tu poderosa bendición. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Recuerden las Eucaristías hoy domingo en nuestro templo parroquial, 8 de la mañana, 12 del mediodía, 5 y 6 de la tarde y a las 10 de la mañana en el centro comercial Cable Plaza. Solo Dios basta.